Esta es una producción de Grupo Fórmula. El López Obrador volvió al tema de los médicos que no trabajan en hospitales públicos y que protestan por no haber recibido vacunas. ¿Qué dijo? Dice el presidente que mañana se va a informar sobre cómo se vacunó a médicos o trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Dice, en atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras de hospitales públicos y privados. Lo vamos a informar porque es mucha la manipulación. Están haciendo campaña para echarnos a los médicos encima, diciendo que no vacunamos a los médicos privados. Dice el presidente, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, al llamado de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. Dice, por ejemplo, que ayer convocaron una manifestación y no reunieron gente. Dice, no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el decir, a mí me vacunas. Y dice el presidente, pues no, si no te corresponde, no. Dice el presidente López Obrador. Bueno, no se mueve de su... Finalmente, el presidente dice que hay una manipulación, que le quieren echar a los médicos encima, pero que pues a los... personal médico, enfermeras, gente que trabaja en hospitales privados, que no ha sido vacunada, pues que se esperen, ya les tocará. Pues supongo que por toque, edad. Ciro, Supongo que por edad. Y luego, muy en el estilo del presidente, dice, hay una campaña para echarnos a los médicos encima. Doctor Francisco Moreno, infectólogo encargado del programa COVID-19 en el Hospital ABC. Gusto en saludarte, Francisco. Pues tú has sido una de las voces que desde hace mucho tiempo, meses antes de que surgieran la protesta, esta demanda de las últimas 2 o 3 semanas de personal médico que trabaja en hospitales que no ha sido vacunada, tú llevas 2, 3, 4 meses, si no es que más, diciendo nos tienen que vacunar a nosotros. Sí, no, y ahora dice el presidente, hay una campaña para echarnos a los médicos encima, Francisco. Hay una discriminación con la medicina privada. Esto es real. Lo vimos y lo oímos con la persona en el Centro Médico Naval que decía, los médicos privados, los que vienen de hospitales privados, se pueden ir, para ustedes no hay vacuna. Seguimos esperando que esas listas que hemos mandado se aprueben para que vacunen, pues no solamente a los médicos, a las enfermeras, a la gente que se levanta a las 5 de la mañana, que usa transporte público para llegar a trabajar en un hospital privado. Ha sido no una campaña, es una realidad el que a los médicos, al personal que trabaja en hospitales privados, no se les ha vacunado, como lo han hecho con públicos, que también hay que decirlo, hay muchos médicos del sector público que tampoco han sido vacunados, pero no hay más que la realidad, y la realidad es que la vacunación en las instituciones privadas ha sido muy por debajo de lo que se necesitaba, de lo que se necesita. Y pues ve el resultado de la presión de algunos doctores, de voces como la tuya. El asunto ya se convirtió en ustedes contra nosotros, ya se convirtió en un enfrentamiento. Ya el gobierno ya polarizó el tema. Pues como ese es el resultado. El uso del cubrebocas, es como cuando polarizó el uso de cubrebocas. Es decir, son situaciones que lo que se busca no solamente es que el personal de salud se vacune. Tener al personal de salud vacunado implica que esos lugares de atención de otros pacientes van a ser mucho más seguros. Es buscar la salud del país, pero parecería que no. Uy, se perdió. Sí, se aparecería que se perdió la comunicación. Ojalá la recuperemos. Pero bueno, pues lo cierto es que diga lo que diga, dirá que es una campaña para echarle a los médicos encima. Una buena parte de personas que trabajan en los hospitales no serán vacunados. Nos decía, se perdió la comunicación, Francisco. Sí, lo que comentaba es que no solamente es importante vacunar al personal de salud por pues, el puro derecho que tenemos, que no debería de ser un motivo de controversia, pero además es proteger a los hospitales privados de que haya brotes de COVID, porque si las personas que están laborando ahí se enferman, pueden contagiar a personas que están enfermas en los hospitales y que son mucho más vulnerables de tener una mala evolución. Entonces, es una protocolo de salud que se ha llevado en todo el mundo, el vacunar a todos los que trabajan en salud. Ahora, existe la medicina privada en México
porque la medicina pública no es suficiente para atender a toda la población. Si tuviéramos una medicina pública eficiente, capaz, pues no existiríamos nosotros o estaríamos trabajando en el sector público. Pero somos un complemento que ayuda al país. Doctor, lo saluda Sofía Enríquez. Esta mañana le comentaron al presidente López Obrador sobre el caso de algunos médicos que se han amparado para recibir la vacuna. El presidente dijo que esto no le parece justo, no le parece moral, pero que si hay un amparo y lo ordena el juez, pues se les tiene que vacunar, dijo el presidente. Pues a lo mejor esta tendría que ser la ruta. Pues sí, desafortunadamente, y qué bueno que ayer no había los 30,000 médicos que no hemos sido vacunados que en la manifestación, porque si esto pasa, pues los que sufren son los pacientes que se dejarían de atender. Qué bueno que como médicos tenemos como principio el atender a la salud y seguimos en eso, pero no es justo que se diga que se está manipulando, porque es una realidad que no hemos recibido vacuna. 30,000 es el número que calculas esta mañana. Hay un... de vacunas pendientes. Así es, hay 30,000 médicos que no han recibido la vacuna. ¿Solo médicos o ahí van enfermeras, va personal administrativo, hospitales? Solo médicos. Solo médicos. Sí. ¿Por cuánto multiplicarías esa cifra? ¿Por 2, cuando menos? Por 3, por lo menos. O sea, estaríamos hablando de unas 90,000 vacunas con eso. Es que nos ha costado mucho trabajo dar con esa cifra, pero serían unas 90,000 personas a vacunar para poder decir ya todo el personal o la mayor parte del personal médico en México está vacunado. 90,000. Pongamos 100,000, Ciro. Bueno, pongamos 100,000. Pero sabemos que hay 5 millones de dosis que tienen el país y que no se han aplicado. Sí, Porque, ya nos dijo el secretario de dosis Hacienda que forman parte de una reserva para las segundas dosis. ¿Y por qué guardar en reserva cuando hay gente que se puede infectar? Hemos tenido compañeros que han fallecido en el transcurso de esta pandemia, y si sigues trabajando sin protección, sigues teniendo ese miedo de ser el siguiente en la lista. Entonces, ¿podemos manejar la cifra de 100,000? Son 100,000 las vacunas. Con 100,000 vacunas quedaría completamente protegido, vacunado el personal médico. El personal de salud, es decir, yo creo que hay que personal incluir, de salud, no correcto, de doctores, médicos. Enfermeras y gente que trabaja en hospitales. 100,000 es... Ellos también son parte fundamental del trabajo. Somos el país donde más médicos y enfermeras han fallecido en el mundo. No es justo. Bueno, 100,000, nos quedamos con esa cifra. El promedio en los últimos 7 días de vacunas es de 350,000. 370. El máximo ha sido 360. Vacunando a más o menos 2 millones, poquito más de 2 millones de personas a la semana. Y con 100,000, nos dice el doctor Francisco Moreno, se podría vacunar al personal médico. Esa es la dimensión de las cifras, Francisco. Así es. Bueno, vamos a ver si por el lado de las cifras. Aquí seguiremos trabajando. Pero con o sin vacuna. Creo que merecemos ese privilegio, que no debería ser privilegio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. ¿Nos quedamos con esa cifra? Con esa cifra, porque la previsión para maestros, que son el siguiente grupo, son 3 millones de vacunas para maestros de todo el país. Y pues en la primera etapa, que son 5 estados, son 529,000 vacunas que van a administrar a maestros. Sí. Y no deja de ser muy duro, por no poner otro adjetivo para que luego no se enojen, la manera en que desprecia el presidente López Obrador, ¿no? Cualquier disidencia. Pues si salen a la calle las mujeres es porque son conservadoras y están manipuladas. Y no se entiende por qué salen a protestar, como lo hicieron hace un año, por ejemplo, antes de la pandemia. Si no se junta mucha gente, entonces, ¿qué? Si no son si fueran tantos, habría miles en la calle. Y finalmente, el tema central, el por qué no se ha vacunado a personal médico y por qué haya una acción clara del gobierno, del machismo, del presidente López Obrador. ¿Se ponen en mi contra? Pues ahora no, Y ahora no. ¿Y por qué no? Porque yo lo digo y es no. Con el personal médico, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen las personas
de un área administrativa en un hospital, las enfermeras. Ya dijo el presidente López Obrador, no los vamos a vacunar, punto. Háganle como quieran, protesten como quieran, vayan a los medios de comunicación y finalmente terminamos siendo nosotros los responsables. Pues sí. ¿Por qué no se vacuna al personal médico? Pues porque es una campaña, ¿no? Que nos quieren echar a los médicos encima. No, los médicos están felices, aplaudiendo a la cuarta transformación porque no los han vacunado, deben estar felices de la vida. Oye, es que nosotros hacemos trabajo en las áreas COVID del hospital. Ah, bueno, pero ¿qué hospital es privado? Espérese. Ah, que nos esperemos, dice el gobierno, que nos esperemos, muy bien. Aplaudámosle al gobierno. ¡Qué cosa! Y son 100,000 vacunas, nos dice el doctor Francisco Martín Moreno. Con 100,000 vacunas se podría resolver este problema. 1/3 de las vacunas que se aplican en un día. Sí, una tercera parte, lo que podrían aplicar en alguno de los estados donde van a vacunar a personal educativo. Y antes de esto, de esta crítica a los médicos privados, el presidente aprovechó para agradecerle a los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. Dijo, se han portado de lo mejor, son héroes y heroínas. Dijo, han estado atendiendo enfermeros, al principio arriesgando atendiendo enfermos. Dice, al principio arriesgando sus vidas. Dice, porque no tenían cubrebocas, no tenían guantes. Se les consiguieron equipos de protección. No que eso fue invento de Miriam Moreno y de Humberto Payet. No, pero además dice... No que eso lo inventaron Payet, Miriam, Marco Silva, con sus Jafet, con sus coberturas. No, pero además dijo el presidente que se consiguieron los equipos de protección y que no hubo protestas. Dijo, no hubo protestas. ¿Cómo que no hubo protestas? ¿Cómo que no hubo protestas, presidente? Le podríamos mandar una relación, nada más de lo que difundimos nosotros, de las protestas del personal médico. Entonces ahora resulta que sí trabajaban sin cubrebocas, no que era una campaña de los medios conservadores en contra del gobierno, decir que estaban trabajando sin cubrebocas. Dice, no ¿Qué hubo protestas. cantidad de mentiras? Querían que pararan los hospitales y que tomaran las calles. Y por eso, ¿quién es responsable de que cuando menos en las cifras reconocidas 250,000 de mexicanos hayan muerto por COVID? ¡Qué irresponsabilidad! Negaron y dijeron que no era cierto, que era una exageración, que los doctores, enfermeras estuvieran trabajando sin guantes, sin cubrebocas, sin nada al inicio de la pandemia. Pandemia que por supuesto salía el doctor López-Gatell y decía, nosotros nos preparamos porque vimos lo mal que lo estaban haciendo los italianos, los españoles, los franceses. Y ahora resulta que un año después, con total desparpajo, el presidente López Obrador dice, al principio no tenían el equipo para hacer su trabajo en el COVID. Pues no que fue invento de nosotros. Decenas de veces, Ciro. No que era parte de la infodemia. No, inventar esto de que los médicos trabajaban sin la protección de vida. Bueno, pues por eso es importante que quede el registro, porque si no la verdad que construye el presidente, pues es simplemente algo alejadísimo de la realidad, ¿no? Ahí está el recado a los enfermeros, a las enfermeras, a los camilleros, a las doctoras, a los doctores, un escupitajo del presidente a lo que ustedes se ganaron con sus manifestaciones en la calle. Se quedan con Javier Poza, buen jueves, pásela muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.